Bueno, buenas tardes, gracias por venir. Voy a presentar hoy una ponencia. Bueno, para quien no me conozca, en primer lugar, soy Omar Flores, soy biólogo y doctor en ecología, y voy a presentar lo que fue la investigación que realicé para mi tesis doctoral sobre el ciclo de carbono y sus respuestas al cambio global en los ecosistemas terrestres. En esta charla voy a presentar más o menos lo que utilicé para mi defensa de tesis el año pasado. Por supuesto, quitando, no voy a entrar en demasiada profundidad en los detalles, voy a hacer un tono más ameno y divulgativo, pero con una estructura más o menos parecida. Una introducción general, los 4 capítulos que incluyen mi tesis, 3 más teóricos y un final más experimental, y finalmente conclusiones generales. Pues para empezar, el cambio global, la alteración de los ecosistemas a escala global por determinados fenómenos generados por la actividad humana, sabemos que altera varios procesos ecosistémicos y entre ellos algunos que son clave para regular el ciclo del carbono. Y esto es especialmente relevante en los suelos de los ecosistemas, que constituyen el segundo reservorio de carbono más importante de la biosfera detrás de los océanos. De entre los procesos que tienen lugar en estos suelos que afectan al ciclo de carbono, son particularmente relevantes los procesos de descomposición de hojarasca y de materia orgánica del suelo, que constituyen 2 de las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono desde los suelos de los ecosistemas a la atmósfera. Entonces, aparte de estas emisiones por descomposición y otros procesos del suelo, llegan a liberar hasta 10 veces la cantidad de dióxido de carbono que liberamos los seres humanos por la quema de combustibles fósiles y otras emisiones industriales. Con lo cual es muy importante entender estos procesos y cómo pueden reaccionar a determinadas perturbaciones y escenarios de cambio climático, porque también retroalimentan a la velocidad a la que cambia el clima. Además de procesos de descomposición que llevan a la disminución en materia orgánica del suelo, pueden amenazar la fertilidad de los suelos, la disponibilidad de nutrientes y con ello la productividad de los ecosistemas. Por ejemplo, también en aquellos ecosistemas que usamos para alimentarnos, como los cultivos, pues pueden suponer un problema para abastecernos de recursos, entre otros impactos. Entre ellos también, por ejemplo, acelera la pérdida de biodiversidad tanto en la superficie como en el subsuelo de muchos ecosistemas. Por tanto, es importante entender cómo funcionan estos procesos y cómo pueden reaccionar a determinados factores y perturbaciones ambientales que va a afectar pues la productividad de los ecosistemas, nos va a afectar a nuestros recursos y va a afectar a las emisiones de carbono que pues también modifican el cambio climático. Para hacer esas predicciones utilizamos modelos de simulación. Hay muchos tipos de modelos, pero no voy a explicar todos los que hay porque ya lo hice hace 2 años en la ponencia que di en la RAM de 2019 en Bilbao, que de hecho está subida en YouTube, por si a alguien le interesa. Entonces, simplemente diré que para hacer estas simulaciones de ciclo de carbono, generalmente se usa un tipo de modelos que son mecanicistas basados en procesos. Y, en particular, estos procesos de descomposición en esos modelos se simulan en general representando la biomasa de materia orgánica que se está descomponiendo en el sistema como una serie de compartimentos de carbono en los cuales el carbono va fluyendo de unos a otros a unas determinadas tasas en un orden creciente de recalcitrancia. La recalcitrancia es un concepto que representa la estabilidad química frente a la descomposición. Es decir, a mayor recalcitrancia, más lento se descompone la biomasa. Pues el carbono va fluyendo entre esos diferentes compartimentos a unas determinadas tasas que representamos con esas K, que son las constantes de los modelos exponenciales negativos que mejor nos permiten ajustar esos procesos a los que tiene lugar la descomposición. Generalmente se va descomponiendo más rápido los compuestos más lábiles, los más degradables, como por ejemplo los azúcares. Entonces hay una descomposición que al principio es más rápida y luego van quedando compuestos cada vez más recalcitrantes con los que la descomposición se va ralentizando. Pues hasta aquí es una aproximación que pues, está basada en estudios empíricos, es bastante sólida, pero en cierta medida es como los típicos chistes de hacer cálculos con vacas esféricas en el vacío, que está bien para aproximarte al problema, pero te estás dejando parte de la realidad, la estás simplificando, igual que, por ejemplo, cuando se desprecia el rozamiento, aunque sea importante. Pues aquí hay un montón de factores, esas K están condensando el efecto de variables ambientales, las propiedades químicas y la actividad biológica, pero en cierta medida es una sobresimplificación, porque aunque estén basados en estudios empíricos, no tienen en cuenta ciertas dinámicas que en un contexto de cambio global en el que se alteran ciertas dinámicas y las respuestas no son lineales, no puede predecir de manera adecuada algunas respuestas. En los últimos años se ha acumulado evidencia que nos permite saber que una de esas cuestiones que se estaban ignorando era el papel que juega la estructura física del suelo en estos procesos. La agregación de las partículas del suelo, cómo se distribuyen y los poros que quedan entre ellos, también puede ser un factor muy relevante, a veces incluso más que las propiedades químicas. Por poner un ejemplo de esto, hay biomoléculas que se pueden descomponer de manera más fácil, más rápida, como por ejemplo los azúcares que comentaba,
que por sus propiedades químicas pues, se descompondrían rápido. Pero si quedan atrapados entre agregados de partículas finas del suelo, de manera que quedan físicamente protegidos y no están accesibles para las enzimas de los descomponedores, pueden permanecer de manera estable en el tiempo, por un periodo de tiempo mucho más prolongado de lo que calcularíamos únicamente atendiendo a sus propiedades químicas. Hay varias formas de las que esto afecta a esos procesos, pero bueno, ese es un ejemplo para que lo entendáis. Y aparte de este efecto del medio físico en el que tienen lugar esos procesos, está el papel de la biodiversidad. Si bien hay modelos en los cuales se representan las redes tróficas de una manera pues más compleja, generalmente son modelos a pequeña escala de este tipo de interacciones biológicas, pero en los modelos a escala global o modelos de ecosistemas en los que se simula el ciclo de carbono, como ya tienen bastante complejidad por la escala, normalmente esto se simplifica y o bien no representan la biodiversidad, o sea, el proceso de descomposición se calcula simplemente como el flujo atendiendo a las propiedades químicas y en esas Ks se basarían en mediciones experimentales en campo en los cuales de cierta manera se representaría la actividad biológica, pero sin incluir simulaciones de dinámicas poblacionales, o en algunos pues, llegan a representarse acaso descomponedores, pero no otros biota, otros organismos como animales que hay en el suelo. Entonces, para representar cómo la actividad de esos organismos afecta al ciclo de carbono, pues necesitamos incluir cierta simulación de las dinámicas poblacionales dentro de estos modelos. Pero uno de los principales problemas que sabemos que tenemos con las simulaciones que se hacen con esos modelos es que si bien se han validado y se sabe que son bastante precisas, estoy hablando ahora centrándome en el tema de las emisiones de carbono desde los ecosistemas, se sabe que esas emisiones se estiman de una manera bastante precisa para algunos ecosistemas, especialmente los más húmedos, los que son tropicales o templados, sobre todo porque también hay un sesgo en los estudios. Esos ecosistemas se han estudiado más, se entienden mejor, pero hay otros ecosistemas como los áridos y los semiáridos en los cuales el conocimiento que teníamos de cómo son los procesos de descomposición en ellos pues, ha sido menor hasta pues, años recientes, en los cuales con algunos estudios hemos descubierto que hay cosas que se estaban ignorando, y es que en esos modelos se han desarrollado sobre todo atendiendo a esos estudios en otros ecosistemas y los cálculos para los ecosistemas áridos se han hecho extrapolando. Es decir, se estima que la disponibilidad de agua es fundamental para estos procesos biológicos de descomposición. En ecosistemas mucho más áridos, en los que la sequía es más frecuente, más intensa, pues se estima que cuando no hay suficiente agua, pues el proceso de descomposición se ralentiza, incluso se detiene, con lo cual es muy lento. Y si bien esto es cierto, la sequía ralentiza ese proceso, no es tan lento como calculan esos modelos, porque no solo hay un cambio cuantitativo por la disponibilidad de agua, hay un cambio cualitativo en que surgen otros mecanismos diferentes a ese que también contribuyen a la descomposición. Por un lado tenemos procesos abióticos, en los cuales no intervienen organismos vivos, como por ejemplo la fotodegradación, que es degradación de la hojarasca por incidencia directa de radiación solar. Fundamentalmente radiación ultravioleta que rompe enlaces entre moléculas. Y también hay termodegradación, por ejemplo, por altas temperaturas. Y luego también hay procesos bióticos en los que intervienen los organismos, pero que no utilizan agua de precipitaciones. Porque los organismos, a través de la evolución, los que viven en los ecosistemas áridos, se han adaptado a esas condiciones. Y entonces pueden mantener una actividad biológica algo superior a lo que podrían otros organismos que no están adaptados. Y eso es particularmente relevante en los microorganismos que son capaces de obtener fuentes de agua alternativas a las precipitaciones, como por ejemplo del rocío, de la niebla o incluso de la captación directa de vapor de agua de la atmósfera. Con lo cual, este tipo de mecanismos, que como no se representan en los modelos, pues su contribución no se puede simular, son los que justifican esa brecha entre lo que se simula y lo que realmente se observa, que las emisiones de carbono son superiores en estos ecosistemas. Con lo cual, se está subestimando esas emisiones, o sea, la contribución de los ecosistemas naturales a las emisiones de carbono. Y cuando hablamos de ecosistemas áridos y semiáridos, no es una cuestión baladí, porque representan en torno al 45% de las tierras emergidas. Además, contienen gran parte del carbono que está en los suelos y se estima que en este contexto de cambio climático que estamos viviendo, hacia finales de siglo se extenderá más allá del 50%. Las sequías van a aumentar, hay ecosistemas ahora mismo que no son áridos, pero que se van a ir volviendo más áridos, y algunos en los que, aunque no se vuelvan áridos, pues estos mecanismos pueden ganar relevancia, de lo que hablaré en un capítulo posterior. Entonces, el error que se está cometiendo por no tener en cuenta esos mecanismos cada vez se incrementará si no hacemos nada para corregirlo. Pero, por supuesto, estamos trabajando en corregirlo, que es de lo que va todo esto. Entonces, necesitamos entender muy bien todos esos factores que controlan los procesos de descomposición para poder ajustar esas simulaciones y que las predicciones pues, sean más precisas. Entre esos factores está, por supuesto, el clima. Para cualquier proceso biológico y para la actividad de las enzimas que llevan a cabo la descomposición es fundamental tanto la temperatura como la disponibilidad de agua. Y, por otro lado, la estructura del ecosistema, de la vegetación, porque también la cobertura vegetal afecta a estos procesos, afecta también a la disponibilidad de esos factores ambientales. O sea,
los valores de humedad relativa o de temperaturas no son lo mismo debajo de las plantas que a cielo descubierto. Entonces, el microclima al que tienen lugar esos procesos no es siempre el mismo que el que medimos, por ejemplo, en estaciones meteorológicas a escala regional. Pues eso por un lado, como variables ambientales. Luego, por otro lado, la composición química de esa materia orgánica o de la hojarasca. Normalmente usamos un término que es calidad de la hojarasca para referirnos a esa composición química que tienen las hojas, que se están descomponiendo. Pues esto lo mencionaba al principio, lo tienen en cuenta los modelos y es un factor muy relevante, por supuesto. Y normalmente se suele estudiar atendiendo a las diferencias entre diferentes especies. En general, por ejemplo, las herbáceas, la mayoría pues, se descomponen más rápido que hojas de árboles, depende de los casos y de las plantas, pero en términos generales, pues, en cada especie la descomposición es más o menos rápida en función de su composición. Pero esto también es importante estudiarlo dentro de una misma especie por la variabilidad intraespecífica de la composición química de las hojas. Y, por ejemplo, en el caso de las encinas, la especie Quercus ilex, que es el árbol más ampliamente distribuido en la península ibérica, tiene un importante valor ecológico y económico. Además, tiene una importante plasticidad fenotípica que le permite modificar la composición química de sus hojas. No solo la composición química de los tejidos, incluso la anatomía de sus hojas se cambia en función de los ambientes a los que están las plantas a lo largo de la península ibérica. Entonces, en un contexto en el que cambia el clima, los procesos de descomposición y, por tanto, las emisiones naturales de carbono van a cambiar no solo por el efecto directo del clima, modificando la temperatura, la disponibilidad de agua, sino también indirectamente por cómo afecten a la respuesta de las plantas, que van a modificar su composición química con ese cambio en el clima y, posteriormente, eso, de manera indirecta, va a hacer que también se modifiquen las tasas de descomposición. Pues también tenemos que estudiar esta plasticidad fenotípica para entender y poder predecir mejor estos procesos y cómo reaccionará al cambio climático. Pues juntando mejorando nuestro conocimiento y nuestra capacidad de simulación de esos procesos de descomposición, tanto bióticos como abióticos, las interacciones entre ellos y los factores que los están regulando, podremos mejorar esas predicciones que hacemos actualmente con los modelos. Siempre hay un margen de error, pero estamos siempre trabajando en tratar de reducir esos errores y que nuestras predicciones, pues, por tanto, puedan ser más fiables. Pues voy a pasar al primer capítulo de mi tesis, en el cual lo que presenté fue el resultado de una extensa revisión bibliográfica para saber dónde estaba la frontera del conocimiento hasta hace unos pocos años en todos estos temas. Este trabajo realmente es un compendio de la colaboración de muchos grupos de investigación de diferentes países en 2 proyectos europeos, en los cuales intervinieron especialistas de todas las partes relacionadas con este tema, de tanto de las partes de físicas, de la geología, la hidrología, como expertos de los diferentes organismos del suelo, para poder entender todos los elementos que están ahí jugando un papel y cómo interaccionan entre sí. Porque es un sistema muy complejo y, por supuesto, es una cantidad de contenido inmensa que no me voy a entrar en todo ello porque sería abrumador y además pues no daría para hablar nada más. Voy a pasar simplemente a la parte final de las conclusiones para dar algunas pinceladas. Concretamente de la parte biológica, después de revisar la enorme biodiversidad de organismos que hay en el suelo, que es inabarcable a la hora de representar los modelos, había que buscar un balance entre hacer una simplificación que lo haga manejable, pero que no esté tan sobresimplificado como se hace en muchos modelos. O sea, hacer una cierta representación de esa complejidad, pero que sea en términos manejables. Pues lo que hicimos fue clasificar a todos los organismos del suelo en 9 grupos funcionales. Un grupo funcional, para quien no lo sepa, es un conjunto de organismos que llevan a cabo la misma función en un ecosistema. Pues esos 9 grupos en los que clasificamos a los organismos fueron 3 grupos de descomponedores, por un lado bacterias y por otro 2 grupos de hongos, tanto las micorrizas, los hongos asociados a raíces de plantas, como los que no. Luego 2 grupos de microvívoros, los que se alimentan o bien de bacterias o bien de hongos. Un grupo de herbívoros. Recordad que estoy hablando de fauna del suelo, no penséis en vacas, ciervos, grandes herbívoros. Estos todos son animales que viven dentro del suelo. Insectos, gusanos, estoy hablando de microfauna. Luego, animales saprótrofos o detritívoros, aquellos que se alimentan de materia en descomposición. En 2 grupos. Uno, los que solo hacen eso, y luego los que, aparte de hacer eso, también son especies ingenieras, que es como llamamos a aquellas especies que con su actividad biológica modifican la estructura del ecosistema. Y finalmente, un grupo de depredadores, que están en un nivel trófico superior, que se alimentan de los del nivel intermedio. Pues con esa estructura de la red trófica, combinamos el conocimiento de esas interacciones y cómo la actividad de unos organismos regula la biomasa de los demás, junto con una representación de la estructura física del suelo, que como he dicho es una cuestión importante que necesitamos incluir en los modelos, representándola mediante la porosidad, el volumen de aire que queda entre las partículas de suelo, clasificándolo en 5 categorías por el diámetro de los poros, lo cual nos permite calcular la accesibilidad de cada uno de esos organismos a los diferentes volúmenes de espacio por los que se pueden mover por el suelo.
de manera que, por ejemplo, la cantidad de alimento que tienen accesible de lo que ellos consumen no será todo lo que hay en el suelo, será aquellas fracciones que estén en los poros a los que puedan acceder. Eso por un lado. Aparte, hay que entender también cómo la actividad de algunos de esos organismos está modificando la distribución de volúmenes entre esos poros, modificando la porosidad del suelo. Por ejemplo, las lombrices creando galerías o los hongos liberando alguna serie de unos compuestos que agregan partículas, actúan como una especie de pegamento y modifican la agregación. Todo esto además nos permite hacer unos cálculos más detallados de cuál es la accesibilidad a la materia orgánica, generalmente mayor en los poros de mayor tamaño, y por el contrario su estabilidad. El carbono quedará más secuestrado por periodos de tiempo más largos en el suelo en los poros de menor tamaño. Y esto también afecta a la hidrología. El agua fluye más rápidamente por los poros de mayor tamaño, infiltrándose hacia capas inferiores del suelo, de manera que altera el contenido en agua que queda disponible en el suelo, que afecta tanto a estas interacciones como, por ejemplo, el agua que tienen disponible las plantas. Pues todas estas cuestiones las utilizamos para desarrollar un nuevo modelo conceptual en el que combinamos esas partes de la física y la hidrología con todas las interacciones biológicas y cómo lo físico afecta a lo biológico y viceversa, todo regulando el ciclo de carbono. Y con este modelo conceptual, combinando todo ese conocimiento de esa revisión de cuál era la frontera del conocimiento en todas esas partes, desarrollamos un nuevo modelo de simulación, un modelo mecanicista basado en procesos, que llamamos K-Link, en el cual pues, hicimos una representación de todas esas partes y sus dinámicas. En este modelo, lo que es la parte fundamental es esa representación de la red trófica de los compartimentos de carbono del suelo, en el cual se simulan los diferentes flujos de carbono a lo largo. Para quien sepáis un poco de programación, lo que sería el núcleo del modelo es como un bucle en el cual en cada iteración se simula en un día todos los flujos de carbono entre los diferentes compartimentos. Primero se establecen unas condiciones de partida, entonces tú haces que ese bucle se repita un número de iteraciones igual al número de días que quieres simular. Por ejemplo, si quieres simular 10 años, pues los días que correspondan, y puedes simular cómo va fluyendo el carbono, simulando también las entradas de carbono y salidas del sistema por respiración. Por ejemplo, se emite CO2, luego todas estas flechas representan no solo el carbono de lo que consumen al alimentarse, sino también lo que producen como excrementos, los cadáveres de los que van muriendo y se van descomponiendo. Todos esos flujos de carbono que pues, nos permiten ver cómo se va movilizando, cómo parte se va quedando protegida en los poros de menor tamaño, otra parte se emite como CO2, etc. Esto es el desarrollo, el modelo está programado en Python y los códigos están disponibles en GitHub, en ese enlace que pongo ahí. No voy a entrar en detalle en todas las ecuaciones, porque cada una de esas flechas que aparece aquí pues, representa un conjunto de ecuaciones, de funciones, que estarían calculando pues, esos flujos cada día en función no solo de las biomasas de los organismos, las condiciones ambientales, de pH, de temperatura, disponibilidad de agua, etc. Desarrollado el modelo, y sin entrar en mucho detalle en ello, porque también llevaría pues, casi para una charla entera, lo que hicimos fue calibrarlo para un bosque de coníferas en el parque de Brashat, en Bélgica. Y cómo se hace una calibración tampoco lo voy a explicar porque de nuevo lo hice hace 2 años, entonces no voy a repetir contenidos, tengo que abreviar. Quien le interese, pues, como digo, está en YouTube, en el canal de Mensa. Realizar la calibración, que es básicamente un ajuste de los parámetros para ese ecosistema, lo que hicimos fue realizar 6 escenarios de simulación. Esos escenarios, todo lo que voy a explicar aquí es un mero ejercicio teórico. El proceso de desarrollar un modelo y utilizarlo para hacer predicciones es muy largo. Requiere primero hacer el modelo, luego hacer experimentos para validar el modelo, compararlo con datos. Esto es simplemente las primeras etapas de desarrollo. Y una vez desarrollado, a falta de validarlo, que es algo en lo que estamos trabajando y se hará posteriormente, una vez desarrollado, pues hemos jugado con el modelo para ver cómo se comporta y qué resultados nos da. De una manera lo más ajustada posible, pero sin hacer realmente un esfuerzo de hacer predicciones fiables, porque no es el objetivo aquí. Pues jugando con el modelo, hemos hecho esos 6 escenarios, cada uno de 100 simulaciones y cada una de esas simulaciones de 10 años. Y esos escenarios fueron, en primer lugar, uno que llamamos basal o de referencia, con los mismos parámetros de la calibración que representan ese ecosistema, ese bosque, y luego 5 escenarios en los que modificamos algunos de los parámetros de partida para ver cómo esa perturbación en el sistema afectaría a las dinámicas. El primer conjunto de 100 simulaciones es en el que modificamos el contenido de una arcilla para ver cómo una variación en la que es la propia matriz del suelo afecta a esos procesos. Luego otros 100 simulaciones modificando la calidad de la hojarasca, en este caso reduciendo el ratio carbono-nitrógeno, y luego también modificando la calidad de la hojarasca, pero reduciendo la recalcitrancia, como el porcentaje de biomoléculas más resistentes a la descomposición, como por ejemplo la lignina, de la que hablaré en el capítulo 4. Además, otros 100 simulaciones aumentando el pH del suelo. Y finalmente, el último escenario fue el de exclusión de depredadores.
eliminamos completamente a los depredadores del sistema, lo cual nos puede permitir simular o bien una extinción local de un grupo funcional, o también nos muestra la importancia de incluir o no este nivel trófico, ya que, como decía, en muchos de estos modelos no se incluyen esos depredadores, podemos ver el impacto que tiene el tenerlos en cuenta o no. Con lo cual, en estas gráficas muestro los promedios entre esas 100 simulaciones para cada escenario a lo largo de 10 años. Hay muchas comparaciones que se pueden sacar aquí, pero me voy a centrar únicamente en una. Uno de los resultados más interesantes fue el escenario de exclusión de depredadores, que es aquí el que aparece en azul, comparado con la línea negra, que es el basal, que, bueno, aunque no lo veáis muy bien, voy a poner unas flechas para que lo entendáis. Primero, excluyendo a los depredadores, es decir, estableciendo que su biomasa es cero y, por tanto, no aumenta en ningún momento de la simulación. Respecto al escenario basal, lo que observamos fue que aumentaron las biomasas en los 5 grupos de sus presas, de aquellos a los que se alimenta. Lógicamente, en ausencia de depredadores, hay menos presión de herbivoría sobre estos organismos y su población aumentó. Y al aumentar esto, provocó una disminución en el nivel trófico inferior, porque había más biomasa de microvívoros alimentándose de los microorganismos y, por tanto, estos disminuyeron en el sistema. Pues estas dinámicas que nos han salido, simplemente por establecer esas reglas de partida y el modelo, las ha generado, no es que no está programado para hacerlo así, pero ha salido así, y esto coincide muy bien con un fenómeno que sabemos que existe en los ecosistemas, es bien conocido en ecología y que llamamos cascadas tróficas. O sea, hasta aquí nos está saliendo. Los valores pueden ser más o menos realistas y habrá un error, como digo, es una primera versión, seguro que el error en los valores pues, es considerable. Pero las dinámicas que está simulando ya nos muestran que está captando lo que sucede, sabemos que sucede en la realidad. Pero, claro, si extendemos esta lógica, lo que cabe esperar con los procesos de descomposición es que si hay menos descomponedores y por tanto están llevando a cabo menos descomposición, ¿no? ¿Qué pasará con la hojarasca o la materia orgánica del sistema? Se descompondrá más despacio y por tanto tenderá a acumularse en el sistema. Es lo lógico, ¿no? Pues salía justo lo contrario. Incluso con menos descomponedores había más descomposición y por tanto se reducía la materia orgánica del sistema. Y esto que de entrada resulta chocante, parece contradictorio, cobra sentido cuando tenemos en cuenta que en este modelo precisamente estamos incluyendo no solo esta parte biológica, sino la estructura del sistema, que como he dicho al principio, sabemos que es muy importante. Y precisamente al atender a cómo se modifica la porosidad del suelo, en ausencia de depredadores y al modificarse las biomasas de estos organismos que están modificando la porosidad, como explicaba al principio, lombrices, hongos, etc., alteraron también la porosidad. Concretamente, aumentó el volumen en los poros de mayor tamaño a expensas de reducirse en los poros de menor tamaño. Y esto ya, de partida, aumenta la accesibilidad a la materia orgánica. Hay menos volumen para que quede físicamente protegida, está más accesible en estos poros y además afecta también a la hidrología. Recordad que comentaba que el agua fluye más rápidamente por poros de mayor tamaño. Por lo tanto, al haber más volumen en estos poros, se infiltró más rápidamente hacia capas inferiores y se redujo el contenido de agua en el suelo, que quedaba en esa capa simulada. Esto en un ecosistema más árido, a lo mejor, y nosotros en España, pues de primeras, que haya menos agua nos puede parecer contraproducente. Pero recordad que estoy simulando un ecosistema en Bélgica, es un sitio bastante húmedo, con lo cual el agua no es limitante. Pero al reducirse, lo que sí que aumentó es la aireación de los poros, con lo cual había más volumen también para interacciones biológicas. Entonces, estos dos factores combinados, tanto el aumento en accesibilidad física por el volumen como el aumento en aireación de los poros, aumentó tanto la accesibilidad a la materia orgánica que incluso habiendo menos descomponedores pudieron descomponer mucho más. Y esto nos explica ese aumento en la descomposición. Entonces, aquí veis la importancia de tener en cuenta esta estructura física. Entonces, esto que, como decía, es un mero ejercicio teórico, si realmente fuese un ejercicio concienzudo hacer una simulación y hubiésemos hecho todo el trabajo que lleva a ajustarlo realmente al ecosistema, que como era nuestro objetivo, pues no llegamos a ser tan concienzudos, pero si esto fuese realmente un ejercicio hecho, digamos, en una etapa más avanzada, una de las conclusiones que podríamos sacar sería que en este ecosistema una reducción en las biomasas de esas poblaciones de depredadores conllevaría un incremento en las emisiones de carbono. Entonces ya estáis viendo cómo podemos simular que la fauna realmente tiene un impacto sobre las emisiones de carbono. Pues hasta ahí ese capítulo y ahora voy a pasar al siguiente, en el cual parto de esa primera versión del modelo Keeling y desarrollo una segunda versión introduciendo algunos de esos mecanismos de ecosistemas áridos que comentaba que también son relevantes para estas misiones. Hay muchos mecanismos que necesitamos incluir en los modelos, eso lleva muchísimo trabajo, entonces yo simplemente he incluido dos, o sea, he dado 2 pasos en la dirección que sabemos que tenemos que dar, porque por supuesto las tesis pues tienen que acabarse en algún momento. Y concretamente lo que incluí en esta segunda versión del modelo Keeling fueron, en primer lugar, el mecanismo de la fotodegradación, ese papel que juega la radiación solar en la descomposición, y por otro lado, las adaptaciones de los organismos de ecosistemas áridos a esa sequía, o sea, para corregir un poco ese error de no tener en cuenta pues, que las dinámicas son diferentes en estos ecosistemas. Comentaré después cómo hice esto, muy particularmente lo más relevante es incluir
el efecto de esas fuentes de agua alternativas, y yo de momento pues lo que he incluido es el rocío. Como decía, hay más fuentes, yo de momento únicamente he incluido el rocío. Por supuesto, entended que para incluirlo todo pues hace falta pues, más gente, más años de trabajo, etc. Voy a pasar a explicar un poco de manera muy somera, no voy a entrar demasiado en los detalles, pero cómo se hace esto, o sea, cómo lo hice. Como comenté, el modelo Killing es un modelo mecanicista basado en procesos, que significa, entre otras cosas, que todos los cálculos son de flujos, por unidad de superficie, de volumen, etc. Entonces, para calcular el efecto de la fotodegradación, para calcular la fotodegradación, necesitamos calcular cuál es la incidencia de radiación sobre la hojarasca. Entonces, por unidad de superficie, un metro cuadrado, una hectárea, la que sea, en función de la biomasa de hojarasca en el sistema y de las propiedades de las diferentes especies o la combinación de la comunidad vegetal que hay ahí, habrá una parte del suelo en la que esa hojarasca pues, esté distribuida cubriéndolo. Y puede ser todo o puede ser que queden partes del suelo descubiertas. Y luego también tendremos una parte cubierta por la vegetación, sombreada, que es lo que nos interesa en este caso. Solo nos interesa cuál es la parte de hojarasca que está expuesta a la radiación. Entonces, aquí, por supuesto, la vegetación podrá estar distribuida como esté. Aquí lo único que nos interesa es el porcentaje de hojarasca que está sombreada, el porcentaje de luz que caería en suelo desnudo y se perdería, o sea, bueno, no nos importa para este mecanismo en concreto, y calculamos, por tanto, cuál es la parte de hojarasca afectada. No solo en superficie, sino que además está la dimensión de profundidad, que añade pues, el volumen, ya que además hay un gradiente de profundidad, las hojas al ir cayendo pues, se van acumulando en diferentes capas, unas sobre otras. Tenemos un gradiente de profundidad que además se corresponde con un gradiente temporal, porque normalmente las hojas al ir cayendo quedan en la superficie y las que estaban antes pues, van quedando cubiertas. No, dejan de estar expuestas a la superficie o incluso se van enterrando en el suelo. Pues tenemos que las hojas van pasando por diferentes fases. Primero caen, están en la superficie, están algunas de ellas expuestas a la radiación, también cuando hay sequía, pues si se forma rocío, están expuestas al rocío en la superficie, etc. Se van descomponiendo y posteriormente van quedando cubiertas, dejan de estar expuestas a esos mecanismos, pero ya han estado, o sea, van pasando por esas fases, de manera que haciendo pues, determinados cálculos de distribución, de cómo las biomasas, la biomasa de hojarasca se distribuye bajo cobertura vegetal o no, en diferentes capas, etc., podemos calcular sobre qué fracción de la hojarasca tiene incidencia la radiación y también pues, teniendo en cuenta el número de horas de día, la intensidad por la estación, etc. Luego ya pues, solo queda, con una serie de ecuaciones basadas en estudios físicos, calcular cómo la radiación ultravioleta pues, genera que parte del carbono se emita como CO2 y otras biomoléculas se rompan enlaces, lo cual afecta a su composición química, haciéndola más fácilmente degradable para los organismos. Y dicho eso, paso a la parte de los efectos de la sequía, en la cual, por un lado, modifiqué lo que es la respuesta de los organismos a la sequía. No lo dije antes, pero en ese esquema que mostraba con todas esas flechas, cada uno de esos flujos, que como dije, representa el flujo de carbono entre unos compartimentos y otros, en cada iteración de simulación del modelo, primero se calcula el flujo máximo posible si las condiciones fuesen óptimas. Y luego se multiplica por diferentes modificadores que van a reducirlo en función de las condiciones reales, que cada día pues, tengan en cuenta el modelo. En función de la disponibilidad de agua, de la temperatura, del pH, etcétera, pues ese flujo se va a reducir hasta lo que realmente se calcule que debería ser. Pues yo introduje un modificador más de sequía, basándome en resultados experimentales de unos colaboradores míos, de experimentos que hicieron antes de mi tesis, en los que realmente midieron la respuesta de organismos en ecosistemas áridos a estas condiciones de sequía, con lo cual pude ajustar un poco esa respuesta de una manera que sea más realista a este tipo de ecosistemas. Y la parte que me parece más interesante es la de incluir el rocío, porque es justamente uno de esos mecanismos que, como digo, es un cambio cualitativo en estos procesos, en el cual, pues, de una manera también simplificada, porque esto es un modelo de suelo, entonces no estoy simulando ni atmósfera ni vegetación, basado en parámetros como las temperaturas mínimas diarias y la humedad relativa, en condiciones de sequía, porque cuando hay agua suficiente de precipitaciones, el rocío es irrelevante. Pero cuando hay sequía, se vuelve relevante, y entonces ahí se calcula de una manera aproximada qué noches se formaría rocío y cuáles no. Y en las que se forme rocío, la actividad microbiana se puede reanudar durante esas horas de la noche de una manera más óptima, al menos en cuanto a disponibilidad de agua. Entonces, además, esto me permite introducir en el modelo también la interacción entre la fotodegradación, o sea, el procesos abióticos y los bióticos. Y esto además coincide con algo que se ha observado experimentalmente, por ejemplo, ahí en ese estudio que no se lee muy bien, pero publicado por Gleisman y colaboradores en 2017 en Global Change Biology, observaron en sus experimentos que hay una facilitación entre los procesos abióticos y bióticos. ¿Cómo funciona esto? Durante el día, en estas condiciones de aridez, de sequía en estos ecosistemas, además generalmente pues, en sitios que reciben una importante radiación solar,
la radiación solar estaría generando esa fotodegradación que rompería esos enlaces entre moléculas, haciendo que esos compuestos que son más recalcitrantes se vuelvan más fácilmente degradables. Y por la noche, si se forma rocío, los microorganismos pueden empezar a descomponer de nuevo, los reanuda esa descomposición, teniéndolo más fácil gracias a la fotodegradación. Y esa descomposición biológica, que ataca fundamentalmente a esos compuestos que quedan más fácilmente degradables, los va retirando de la superficie, con lo cual los que quedan más expuestos al día siguiente, bueno, al día siguiente esto no pasa en un solo día, pero poco a poco van haciendo que aumente la exposición precisamente de los que son más recalcitrantes, con lo cual la fotodegradación precisamente va incidiendo cada vez más sobre esos. Con lo cual ambos procesos se facilitan uno al otro. Este proceso sigue siendo muy lento y está ralentizado por la sequía, pero este tipo de dinámicas hacen que sea un pelín menos lento. Y esto justifica precisamente esa brecha entre lo que simulan los modelos y lo que sabemos que pasa. Entonces, al introducirlo en el modelo Q-Link, pues ya estoy dando esos pasos en poder corregir y tener en cuenta esos mecanismos que permitan corregir esa brecha en las simulaciones. Pues una vez desarrollado el modelo, esta nueva versión del modelo, de nuevo lo parametricé y calibré para otro ecosistema, en este caso un matorral mediterráneo en el parque de Ramat Hanadif, en Israel, que fue uno de los sitios donde se hicieron esos experimentos que acabo de comentar. Entonces, utilizando datos de esos experimentos de mis colaboradores, junto con mediciones climatológicas de ese parque durante el tiempo del experimento y otras propiedades del ecosistema, es decir, con los parámetros que más o menos me permiten ajustar el modelo del ecosistema, realicé una serie de escenarios de simulación de cambio global. Concretamente 80 escenarios que resultan de la combinación completamente factorial de 5 escenarios de incremento de temperaturas por 4 escenarios de reducción de precipitaciones y por 4 escenarios de cambios en cobertura vegetal. En las gráficas que voy a mostrar a continuación, de esos 80 escenarios voy a mostrar solo 40, para que no haya demasiadas líneas y sea difícil verlo. Las conclusiones van a ser las mismas. En primer lugar, la simulación de descomposición, o sea, el flujo total de hojarasca que se descompone, en gramos de carbono por metro cuadrado y por año, estos son promedios anuales entre simulaciones de 10 años, pues observamos que respecto a la cobertura vegetal, a menor cobertura vegetal, que son las líneas discontinuas, la descomposición total fue mayor. Como es lógico, hay mayor exposición a la radiación y por tanto hay más fotodegradación, que tanto por su efecto directo como indirecto, facilitando la descomposición microbiana, aumenta la descomposición. Eso pues sale lo que es lógico. Por otro lado, resulta interesante ver que a medida que aumenten las temperaturas y o se reduzcan las precipitaciones, esto genera que se reduzca la descomposición en términos totales. Bueno, os voy a daros una pausa para que echéis un vistazo si queréis. Si os fijáis, bueno, resulta evidente y es llamativo que estas líneas tienden a converger. Y esto nos está mostrando también que algunas de esas respuestas no son lineales, o sea, no sucede que al aumentar las temperaturas las líneas pues, sean completamente paralelas. De hecho, llega al punto en el que si las temperaturas suben varios grados, las diferencias entre los escenarios de precipitaciones se vuelve irrelevante, que nos indicaría, de nuevo, esto son todo simulaciones teóricas, no son datos experimentales, o sea que hay que cogerlo con pinzas. Pero bueno, lo que nos estaría diciendo el modelo, en teoría, como simulaciones preliminares, es que para este tipo de ecosistema, también esto no es para todos los ecosistemas del mundo, el ecosistema que estoy simulando, nada más. En este ecosistema, que ya de por sí es árido, el agua suele ser limitante. Si las temperaturas siguen subiendo, llegará un punto en el que el agua se perderá tan rápido por procesos como la evapotranspiración que incluso aunque siga lloviendo lo mismo, el agua que quedaría en el sistema sería como si lloviese menos de la mitad. Entonces, de ahí que también el incremento en temperaturas afecta a muchas cuestiones que tienen unos impactos importantes en el ecosistema. Y también decir, puede que os resulte llamativo que yo ponga aquí tantos grados de aumento de temperaturas, porque estamos acostumbrados a ir a hablar de que se intenta que el calentamiento global pues, no exceda 1,5 grados, 2 grados a lo largo de este siglo. Bueno, esos son promedios globales. Luego en cada ecosistema los cambios pueden ser mucho más pronunciados. Y de hecho, hay datos ya, por ejemplo, de la NASA, que en las últimas décadas, en algunos ecosistemas, en algunas zonas del mundo, ya han subido las temperaturas varios grados, especialmente en el Polo Norte, que en algunos sitios han subido más de 4 grados. Con lo cual, estos escenarios en algunos ecosistemas se pueden dar y pueden generar este tipo de respuestas. Ahí podemos ver cómo este cambio en el clima pues, puede afectar estos procesos de descomposición. Y estos valores, en cada uno de esos casos de totales de descomposición, los podemos fraccionar en 3 partes complementarias que serían lo que se debe a cada uno de 3 mecanismos. Por un lado, el que suelen representar los modelos, la descomposición biológica utilizando como fuente de agua las precipitaciones. Y por otro lado, esos otros 2 que decía que no se suelen tener en cuenta. La descomposición biológica utilizando fuentes de agua alternativas y la descomposición abiótica, por ejemplo, por la fotodegradación. Entonces, yo a continuación os voy a mostrar los porcentajes de contribución de esos otros 2 mecanismos.
En primer lugar, a esos valores que mostraba antes, cuánto contribuyó la descomposición biológica utilizando el rocío como fuente de agua y cuánto contribuyó la fotodegradación. Vemos, en primer lugar, que, de nuevo, respecto a la cobertura vegetal, la contribución de la fotodegradación es mayor cuando la cobertura es menor, lógico, a expensas de que la contribución de la descomposición biológica es menor cuando la cobertura vegetal es menor. Eso también nos indica que, por ejemplo, en perturbaciones del ecosistema en los que se afecta la cobertura vegetal, ya sean incendios forestales, la deforestación o cualquier otro proceso que afecte a esa cobertura, va a cambiar también las dinámicas de estos mecanismos y su contribución, con lo cual hay que tenerlo en cuenta también para todos esos escenarios de nuestra explotación de los ecosistemas, incendios, etc. Y por otro lado, cuando cambia el clima, aumentan las temperaturas, se modifican las precipitaciones, etc., también vemos que en ambos casos la contribución de estos dos mecanismos aumenta, porque evidentemente está aumentando la aridez del sistema, lo cual significa que cada vez el agua de precipitaciones disponible es menor. Y todas estas dos aumentan a expensas de reducirse la contribución de ese mecanismo que es el único que tienen en cuenta algunos modelos. Con lo cual, el error que se comete en esas simulaciones cada vez va a ser mayor a medida que avanza el cambio climático. Pues de ahí pues, resalta la importancia de tener esto en cuenta, que lo sabemos tanto experimentalmente y los modelos, pues, incluyendo esto, pues al menos podremos corregirlo, porque te das cuenta que aunque en términos totales, veíamos en la gráfica anterior, al avanzar el clima, se reducía la descomposición total, aunque sea menor, cada vez va a depender más de estos mecanismos, con lo cual lo que se simulan los modelos sin tenerlos en cuenta será mucho menos, o sea, una reducción mucho más pronunciada de lo que sucederá en realidad. No sé si hasta aquí se entiende, ¿no? Pues además decir que con simulaciones que hice con esta versión del modelo, no estas que muestro aquí, pero unas parecidas para otro ecosistema, contribuí a un artículo del que soy coautor, que tenemos ahora mismo bajo el proceso de revisión en Nature Ecology and Evolution, en el que discutimos precisamente estos mecanismos y otros cuantos ecosistemas áridos, cómo son relevantes en estos ecosistemas, porque hay que tenerlos en cuenta, pero además que con el cambio climático se van a volver especialmente relevantes en ecosistemas en los que no lo son ahora mismo. En los que ya lo son, van a aumentar su contribución, pero en otros, los que ahora mismo pues, son prácticamente despreciables, puede que aumente también hasta llegar a ser significativos. Con lo cual, la importancia de tener esto en cuenta es a escala global. Y con esto paso al capítulo 4, en el que presento los resultados de 2 de los experimentos que hice en mi tesis. Hice más experimentos, pero por desgracia no me dio tiempo a incluirlos todos. Entonces, aquí voy a hablar de estos 2 experimentos en los cuales estudié los papeles tanto del clima como de la variabilidad intraespecífica en la composición química de las hojas de las encinas en la descomposición de los encinares de la península ibérica. Respecto a la calidad de la hojarasca, como decía al principio, eso hace referencia a la composición química. Por un lado, respecto a los elementos químicos, los principales nutrientes y micronutrientes que usan las plantas, y también respecto a algunas biomoléculas, como son las que conforman la pared secundaria de las células vegetales. Fundamentalmente la celulosa, que es la biomolécula más abundante de la Tierra, la biomolécula orgánica más abundante, que forma la mayor parte de la biomasa, las semicelulosas y, por otro lado, la lignina, que es el compuesto más recalcitrante que hay en las hojas, el que es más estable frente a la descomposición. Entonces, teniendo en cuenta estas variables como posibles variables explicativas químicas, tanto individualmente como combinaciones de ellas. A veces el ratio carbono-nitrógeno es relevante o la suma de estas biomoléculas como una variable de carbono estructural. Pues todo esto lo estudié en un experimento para ver cómo influían las tasas de descomposición. Ese es un experimento y, por otro lado, en otro experimento estudié el papel que juegan varios factores ambientales, tanto el clima como la estructura de la vegetación. Y sobre esto teníamos 2 hipótesis de partida. En primer lugar, respecto al clima, esperábamos una correlación positiva entre las tasas de descomposición y las temperaturas y también con las precipitaciones. Porque evidentemente para estos procesos biológicos pues, una mayor temperatura facilita la descomposición. Esto debe ser evidente porque del mismo modo que conservamos la comida en la nevera, cuando está más frío se conserva, se descompone más lentamente, pues los ecosistemas igual. Y la disponibilidad de agua pues, también es fundamental. Es un poco evidente, pero la cuestión es hasta qué punto, midiendo esas variables a escala regional, es decir, por ejemplo, en estaciones meteorológicas, esos valores son lo bastante precisos para poder usarlos para hacer predicciones de esas tasas de descomposición o no. Puede pasar que, como decía antes, haya otros factores que modifiquen a escala microclimática esa disponibilidad de esos recursos que generen un ruido que no nos permitan utilizar. Entonces, aquí vamos a comprobar si nos podemos fiar de medir eso, digamos, a escala regional en vez de medirlo directamente sobre el terreno. Por otro lado, respecto a la estructura de la vegetación, nuestra hipótesis era que veríamos una correlación negativa entre las tasas de descomposición y el dosel arbóreo. Esto es en parte, como lo que mostraba en el capítulo anterior, cuando hay más cobertura vegetal hay menos incidencia de radiación y por tanto menos fotodegradación. Por tanto se ralentiza la descomposición. Y además se ha observado en algunos estudios, también han encontrado este mismo resultado. Pero claro, cada vez que se hace uno de estos estudios, eso significa que sucede eso para ese ecosistema que se ha estudiado con la especie que han estudiado.
no tiene por qué ser así en todas partes. Entonces, partiendo de todo esto, nuestra hipótesis, vamos a encontrar lo mismo, pero vamos a comprobarlo, no sé a qué. Pues el primer experimento es lo que en inglés llamamos common garden, que significa jardín común. Es un tipo de experimento general en el que se cogen muestras de diferentes propiedades y se incuban todas en el mismo sitio con las mismas condiciones. De manera que las diferencias en los resultados son atribuibles a esas diferencias en sus propiedades de partida. Lo que hice fue coger 10 tipos diferentes de hojarasca de encina y los incubé todos en el Parque Nacional de Cabañeros, en Ciudad Real. Parte de esos tipos venían de diferentes ecosistemas, bosques y dehesas distribuidos por la península, y también varios tipos de diferentes ecosistemas del propio parque. Y en el segundo experimento hice lo contrario, coger un tipo de hojarasca más o menos homogéneo, de la misma procedencia, todo del Parque Nacional de Cabañeros, y lo distribuí al resto de ecosistemas para ver cómo, en este caso, dado que el material de partida es el mismo, las diferencias en los resultados se van a deber a las diferencias en las condiciones ambientales, en el clima y en la estructura de los ecosistemas. Pues los resultados que encontramos al hacer, incubé muestras de hojarasca durante 2 años, aunque solo me dio tiempo a analizarlas del primer año, en el cual hice varias recogidas cada 4 meses, por lo tanto tengo diferentes tasas de descomposición. Yo aquí muestro los resultados de la incubación del periodo de 1 año, o sea, desde el punto de partida, el tiempo 0, hasta la tercera recogida. Por eso aquí pone K03. Es la constante de la descomposición que medimos en ese año, entre el tiempo inicial y la tercera recogida. Pues en el primer experimento de la composición, para ver el papel de la composición química, nos salía que las variables que mejor nos permiten predecir o estimar esas tasas de descomposición en la hojarasca de las encinas, en estos ecosistemas, eran el carbono estructural y el manganeso. Respecto al carbono estructural es bastante lógico. A ver, esta correlación negativa, evidentemente a mayor contenido en biomoléculas que son más resistentes a la descomposición, pues más lenta es la descomposición. Muy lógico. La duda podría ser si nos hubiese bastado únicamente incluir la lignina, o a lo mejor la lignina y la celulosa. En este caso, pues parece que lo mejor es sumar las 3 y todas juntas. Es un poco lo que nos aporta. Lo que sí que es más llamativo, y nos sorprendió, de hecho, fue encontrarnos el manganeso. No nos lo esperábamos. Porque nosotros, basándonos en lo que han encontrado otros investigadores, y es algo bastante habitual, que para estos procesos de descomposición, los elementos químicos que tienen un papel relevante en muchos casos son el ratio carbono-nitrógeno, o el nitrógeno, o el fósforo. Entonces, nos esperábamos algo así, como sale en otros estudios. También es cierto que hay muchos estudios en los que estudian muy pocos elementos, nosotros estudiamos bastantes más. Con lo cual, digamos que disparamos con una escopeta de cartucho a la diana y nos salió esto. Había relaciones, debo decirlo, con muchos elementos, en unos casos positivas y en otros negativas. Salía un montón de correlaciones entre las tasas de descomposición de otros elementos. Pero había algunos elementos químicos que se correlacionaban con el carbono estructural o que era más débil. Entonces, el manganeso tenía un efecto independiente, no tenía nada que ver con el carbono estructural. Entonces, el mejor modelo estadístico es el que tiene en cuenta estas 2 variables. Y si bien esta es muy evidente por qué, el manganeso, esta correlación positiva, o sea, mayor contenido en manganeso en las hojas, mayor tasa de descomposición, es una cuestión que va más allá del ámbito de nuestro estudio, y para poder explicarla tuvimos que acudir a la literatura, a investigadores que habían estudiado a nivel molecular el papel que juega el manganeso en la descomposición. Y pues la explicación que encontramos, todo esto es especulativo, no lo medimos nosotros, estoy diciendo a partir de literatura, pues parece muy evidente que la explicación se debe a que el manganeso está implicado en la actividad de algunas enzimas, de algunos hongos, que son las que llevan a cabo la degradación oxidativa de la lignina. ¿Y por qué esto es importante? Y puede que en otras especies no. Pues es que las hojas de las encinas, comparativamente con otras especies, son bastante ricas en lignina. Entonces, hay especies en las que a lo mejor no hay tanta lignina, entonces no es tan relevante el manganeso, o si no hay variación en las concentraciones de manganeso, pues tampoco va a tener un efecto diferencial. Pero en este caso, había diversidad en contenido de manganeso, y son unas hojas ricas en lignina, con lo cual un elemento que facilita esa degradación de ese compuesto tan recalcitrante tiene un impacto muy importante en la descomposición. Vale, hasta aquí pues hemos respondido a la pregunta de cuáles son las variables que necesitaríamos medir para poder predecir de una manera más o menos fiable esas tasas de descomposición de la hojarasca de encinas. Siguiente pregunta: ¿por qué demonios las encinas en la península ibérica están acumulando más o menos carbono estructural o manganeso en unos sitios que en otros? Es la misma especie, toda la región mediterránea, hay algunas variaciones, pero dices, ¿por qué esas diferencias? Pues como nosotros en cada uno de nuestros ecosistemas medimos un montón de variables de estructura del bosque, propiedades físico-químicas del suelo, variables meteorológicas y del clima, etc., comparamos estas 2 variables con todos esos parámetros de los bosques de los que cogimos cada uno de los tipos de hojarasca. ¿Y qué nos salía que eran las variables que mejor nos permiten explicar estas diferencias? En primer lugar, el carbono estructural parece que se explica por el clima. Tanto las precipitaciones como temperaturas medias anuales son las mejores variables para explicarlo. Se correlacionan ambas negativamente con el carbono estructural y además tienen una interacción. Vemos aquí
que hay una correlación negativa entre las temperaturas medias anuales y el contenido en carbono estructural, pero que sobre todo se da en los bosques, bosques y dehesas, en los ecosistemas de encinares más secos, donde las precipitaciones son más bajas. Pero a medida que las precipitaciones aumentan, esa relación va desapareciendo, esa correlación. Entonces, de lo que concluimos de aquí, a ver, sabemos que el carbono estructural, aparte de esas biomoléculas que nosotros hemos sumado para esa variable de carbono estructural, son fundamentales para formar la pared de las células vegetales. Pero además de que todas las células tienen, las plantas lo acumulan en mayor medida como un mecanismo de defensa frente a factores de estrés ambiental, ya sea por una mayor presión de herbivoría o, como parece ser en este caso, por condiciones climáticas que para ellas son más adversas. Y esto nos estaría indicando que en aquellos encinares que son más secos y más fríos, parece que las encinas están sometidas a mayor estrés ambiental y estarían acumulando más carbono estructural como un mecanismo de defensa frente a esos factores. Respecto al manganeso, nos encontramos que las mejores variables para explicarlo eran las precipitaciones de nuevo, pero en este caso el pH del suelo. Encontramos una correlación negativa con el pH que de nuevo se observa sobre todo en los ecosistemas más secos y desaparece en los ecosistemas donde llueve más. ¿Cómo se explica esto? Pues bueno, para explicarlo, en primer lugar, como todos sabéis, las plantas para crecer necesitan absorber nutrientes del suelo. Tenemos que atender, por tanto, a cuestiones ecofisiológicas y fisicoquímicas del suelo para entender este proceso. Esto viene de mucho más, antes de que empiece la descomposición, viene de cómo se forman las hojas en los árboles y las plantas, esos nutrientes que necesitan absorber del suelo, no todo lo que, de cada uno de esos elementos, no todo lo que hay en el suelo está disponible. Están en diferentes estados químicos que dependen de propiedades fisicoquímicas del suelo como el pH. Pues sucede que uno de los principales elementos que limitan el crecimiento de las plantas en los ecosistemas es el fósforo. Y el fósforo, al igual que otros elementos, en los pHs más ácidos, con el pH más bajo, está menos disponible. Pero las plantas pues, no se quedan de brazos cruzados. A través de la evolución han ido desarrollando mecanismos que les permiten compensar esto. No todas, pero hay algunas que han desarrollado la capacidad de liberar unos compuestos al suelo que contrarrestan ese efecto movilizando el fósforo y haciéndolo más fácilmente asimilable. Con lo cual, pues, contrarrestan ese problema para poder seguir creciendo. Esos compuestos que se llaman carboxilatos, quizá no se lea muy bien ahí, pero es como se llaman esas biomoléculas que liberan al suelo, que tienen ese efecto de movilizar el fósforo. Es el objetivo principal con el que las plantas hacen esto, pero como efecto secundario, una vez liberado al suelo, afecta a varios elementos, entre ellos el manganeso. Entonces, al liberar esos carboxilatos en los suelos más ácidos, están movilizando más el manganeso, lo están absorbiendo más, hasta puntos que no les hacen, hasta les sobra a las plantas, y de hecho se observan algunos estudios que en los suelos ácidos hay plantas que tienden a hiperacumular manganeso en sus hojas. Como les sobra, pues lo acumulan ahí y lo dejan como, ya lo tirarán cuando se caigan las hojas. Pues esto nos explica el efecto del pH, por qué en los suelos más ácidos nos encontramos que hay más manganeso. ¿Y por qué el efecto de las precipitaciones? Bueno, pues una vez liberados los carboxilatos al medio, necesitan un tiempo para actuar y cuando llueve más tienden a diluirse, lo lixivian, lo lavan del suelo y reducen la efectividad, porque hay menos tiempo de permanencia de esos carboxilatos allá actuando. Entonces, en los ecosistemas con más precipitaciones, ese efecto de los carboxilatos pues, desaparece. Esto nos explica esta parte. Hasta ahí ese experimento. Ahora paso al otro. Si recordáis las hipótesis que os comentaba, pues respecto a los efectos del clima, nos lo encontramos muy débilmente con las temperaturas, no observábamos una correlación clara. Con las precipitaciones había en algún caso, pero muy débil, con lo cual sabemos que tiene un efecto, pero como decía, evidentemente hay factores que están modulando esas variables a escala microclimática que generan una distorsión que hace que lo que medimos a escala regional en estaciones meteorológicas no es lo suficientemente preciso para predecir las tasas de descomposición. Y respecto a la vegetación, la hipótesis que teníamos sobre la cobertura del dosel arbóreo nos salió, había una correlación negativa como esperábamos, pero no era tan importante como esta otra variable que Andrés Tori es la cobertura del sotobosque. Nosotros, aparte de la cobertura del dosel arbóreo, teníamos cobertura de herbáceas y cobertura de arbustos. Y además la sumamos como cobertura de vegetación de sotobosque. Y nos salió que esa variable, individualmente, era la mejor variable explicativa de las tasas de descomposición. Esto nos está indicando que probablemente sea ese sotobosque el que esté generando esas condiciones microclimáticas más favorables para la descomposición. Incluso aunque pueda tener un efecto negativo sobre la fotodegradación, por sombrear el suelo, aunque sobre todo lo hace el dosel arbóreo y de la correlación negativa probablemente, el efecto que tiene este sotobosque pues es de facilitación de la descomposición biológica hasta un punto de que, pues, como vemos aquí, pues, esa correlación positiva porque está aumentándola. Bueno, pues
esto nos resalta la importancia de tener también en cuenta esa otra vegetación, porque a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Claro, estamos hablando de encinares, las encinas, piensas en el árbol, pues también las herbáceas y los arbustos que están ahí son muy importantes. Pues para concluir, sobre la parte esta experimental, la calidad de las hojas, en el caso de las encinas, en la región mediterránea, por lo que nos interesa a la hora de predecir sus tasas de descomposición, pues cuando se forman en los árboles, van a depender sobre todo del clima y del pH del suelo, según hemos encontrado. Para eso, el carbono estructural y el manganeso. Hasta ahí, cuando se forman, entonces estas dos variables tienen un efecto indirecto sobre la descomposición, porque una vez que caen en las hojas, pues van a afectar las tasas de descomposición por esa composición química que han acumulado las plantas. Y una vez que caen y empieza el proceso de descomposición, gana una especial relevancia la cobertura del sotobosque. También tiene un efecto del clima, pero estaría modulado a través de la cobertura del sotobosque, en estos casos. Y además, pues esta vegetación responde mucho al manejo que hacemos nosotros de los ecosistemas, la intensidad, cómo los gestionamos, pues las dehesas en las que hacemos cortas o los cultivos que se abandonan, etc. Toda esa, la actividad humana va a estar afectando a esas dinámicas de vegetación y a esa estructura del paisaje, que va a tener un efecto también sobre las tasas de descomposición. Entonces, en escenarios de cambio global en los que se alteren tanto el clima como podamos nosotros tomar diferentes decisiones respecto a cómo impactamos o qué hacemos en los ecosistemas, esto va a estar afectando a las emisiones de carbono de esos ecosistemas. Y respecto a la primera parte de la tesis, la parte más teórica, el principal resultado es el modelo Keeling, que he presentado, que desarrollamos y que ya está ya publicado, en el cual, por resumir, combinamos esa aproximación típica de la importancia que tiene la composición química con ese nuevo paradigma de incluir la relevancia de la estructura física del suelo, de procesos de hidrología, de flujo de agua, etcétera, y también, por supuesto, las dinámicas de diferentes organismos, con una mejor representación de la biodiversidad del suelo y también de las interacciones entre lo físico y lo biológico que se afectan mutuamente, todo ello regulando pues, las tasas a las que tienen lugar esos flujos de carbono. Y aparte, resaltar como una de las conclusiones importantes, bueno, que ya se sabía, pero que estamos viendo que nos permiten corregir efectivamente esos efectos que hay en simulaciones previas, el incluir los mecanismos de ecosistemas áridos como la fotodegradación o las adaptaciones de estos organismos, estos ecosistemas, a esas condiciones de aridez. Y este modelo se puede utilizar de manera individual para hacer simulaciones de suelo, pero también uno de los usos más interesantes de los modelos, porque se desarrollan para determinadas partes del ecosistema, pero claro, la realidad hace muchas partes. Tú con un modelo no puedes simular todo, pero se vinculan diferentes modelos, un modelo de suelo, un modelo de vegetación, un modelo atmosférico, para poder hacer una representación más íntegra del ecosistema, de la naturaleza, con lo cual las predicciones pues, son más potentes. Pues precisamente en vincular Keeling con modelos de vegetación, pues esto ya a posteriori de mi tesis, puedo decir que tengo es una cuestión de satisfacción personal saber que mi tesis no se ha quedado, la defendí hace 1 año y medio, pues no se ha quedado en un cajón cogiendo polvo. Sé que hay varios grupos de investigación que se han interesado por el modelo, que están ahora queriendo aplicarlo, hacer simulaciones en sus sistemas, o quieren diseñar experimentos, o van a diseñar experimentos, o los que ya están haciendo los van a ajustar para tratar de recabar datos que permitan poner a prueba el modelo. Porque tendremos que ver en qué cosas el modelo es más consistente y también qué debilidades tendrá, que tendrá como todos los modelos. Y así podemos seguir trabajando a lo largo del tiempo en corregirlas y mejorarlo. Va a ser un proceso muy largo. Y en uno de esos proyectos, además, hay varios de estos investigadores que nos han contactado para hacer colaboraciones y yo, de hecho, estoy trabajando directamente en uno de esos proyectos, que es para introducir el modelo Keeling en un modelo mucho mayor, uno de los modelos más ampliamente utilizados de dinámicas globales de vegetación, que es el modelo ORCIDE, que es un modelo que incluye pues, simulaciones de ciclo de carbono, ciclo de agua, flujos de energía, el efecto del manejo humano de los ecosistemas, etcétera, todo ello vinculado para simular dinámicas de vegetación y de ecosistemas de superficie terrestre. Es un modelo que lleva muchísimo tiempo en desarrollo, hay muchas versiones y hay un equipo de desarrolladores, en el que estoy yo ahora incluido, que pues, estamos trabajando constantemente en introducir pues, nuevas mejoras, corregir fallos, etc. Pues yo en los próximos años voy a estar trabajando, como parte de mi postdoc, en introducir esas novedades que aportaba Keeling dentro de la simulación de ciclo de carbono aquí. Esas cuestiones de una mejor representación de la biodiversidad del suelo y de la importancia de la estructura física del suelo sobre los procesos de descomposición. Lo cual será que ese trabajo pues, se convierta en un granito de arena para mejorar, pues, junto con el trabajo que están haciendo muchos otros investigadores en mejorar otras partes y cada vez esas predicciones que hace el modelo sean mejores. Y del mismo modo que Keeling se puede vincular a este modelo, este se puede vincular a otros. Esto es un poco como las muñecas rusas, van unas dentro de otras, pues los modelos también se vinculan uno a otro y este a otros para tener una representación mucho más, más íntegra de toda la naturaleza. Pues
Orquídea, aunque también se puede utilizar de manera individual para hacer simulaciones de bosques, por ejemplo, es una pieza más de un engranaje mayor que es el modelo climático del Instituto Pierre Simon Laplace, en el cual Orquídea es la parte que simula la superficie terrestre y la vegetación, vinculada a otros modelos de química, física atmosférica, física oceánica, masas de hielo, bioquímica, etc. Todo esto forma ese modelo climático, que es un macromodelo colosal, que representa pues, todos esos procesos en la biosfera, que es de hecho uno de los modelos que utiliza el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de las Naciones Unidas, para hacer sus escenarios de cambio climático. Esos que publican sus reportes del clima cada ciertos años. El año que viene se espera uno nuevo, en el cual hay simulaciones hechas con Orquídea, pero con una versión previa. Pues en un futuro, con este trabajo que estamos haciendo, el que estoy haciendo yo, colaborando con otros, probablemente, pues, si todo va bien, lo que desarrollé en mi tesis con Keeling pues, será un granito de arena más, una pieza más en ese engranaje, para mejorar esas predicciones, junto con el trabajo de otros, y además nos aportará el primer modelo climático global capaz de simular los efectos de la microfauna del suelo sobre el clima. Entonces, como este es uno de los objetivos de mi tesis, hasta dónde ha llegado y por los frutos que está dando y que parece que va a dar, yo puedo considerar que mi tesis pues, ha sido un éxito y con esto termino. Muchas gracias. Ahora, si hay preguntas. No sabemos nada sobre el efecto de la nieve y efectos de climas fríos, pero además creo que es especialmente importante tener en cuenta el error del modelo Keeling en entornos urbanos o de actividad humana, antropogénica, dada la dinámica de pues, lo que viene siendo aguas residuales y demás. Y no solamente, no me refiero en climas cercanos, sino tal vez incluso a kilómetros de distancia. Pero aparte de eso, que me gustaría que aclarase si ha tenido en cuenta esos factores, me gustaría entender si la correlación entre la cantidad de vegetación en climas áridos, por ejemplo, añadiendo árboles o añadiendo sotobosque, sería positiva o negativa a la hora de evitar emisiones de carbono a la atmósfera. Por ejemplo, pues eso, creando vegetación artificial en un desierto. Gracias. Pues, en primer lugar, respecto a la contaminación, no, el modelo no tiene en cuenta nada de contaminación. Hay un montón de cuestiones que no tiene en cuenta el modelo, o sea, está centrado sobre todo en procesos de descomposición y estos factores ecológicos. Como digo, para hacer simulaciones de todas esas cuestiones, pues hace falta, de hecho, en el modelo Orquídea hay gente que está trabajando en las, bueno, son procesos más naturales, pero se está también incluyendo otro modelo, otras personas que han desarrollado más centrado en los procesos microbianos. Pues hay también modelos del efecto de la contaminación. En Keeling no lo hemos incluido, para poder hacerlo pues habría que vincularlo a otros modelos que simulen eso. Pero sabemos que hay un montón de cosas que no están incluidas, o sea, es imposible incluirlo todo. Y no sé, yo, si tengo tiempo, ahora estoy trabajando en incluir lo que ya tenemos en ese otro modelo. Si seguimos desarrollando Keeling, pues estamos trabajando, de hecho, otros colaboradores míos que también han trabajado en el modelo, han trabajado en mejorar la representación del efecto de las lombrices y otras especies ingenieras, pues tenemos procesos de la fauna, o sea, estamos más centrados en eso. Podríamos decir, bueno, pues vamos a ajustarlo para ecosistemas urbanos y vamos a estudiar qué pasa con esto, pero o sea, hasta ahora no, para nada. Y la otra cuestión que era, pues, la segunda pregunta, ¿me recuerdas un momento cuál era? Sí, la primera era Sí, lo de la cobertura vegetal y sobre las tasas, sí. Si sería una correlación negativa o positiva a la hora de evitar emisiones, dada la descomposición del suelo en climas áridos. No puedo dar una respuesta concreta porque, o sea, lo que hacemos precisamente, no tenemos la capacidad de decir, pues esto es siempre así, o en base a estos estudios, que es precisamente los errores que he comentado que pasan, es precisamente por extrapolar lo que observamos en un sitio a otros. Entonces, estos modelos sirven no para decir, pues esto se ha dado esto, entonces esto es así siempre, sino decir, para cada ecosistema yo lo que tengo que hacer es medir muy bien ese ecosistema, estudiar los parámetros que hacen falta, ajustar el modelo, calibrarlo y luego hacer la simulación. Entonces, para este ecosistema me va a parecer que la vegetación, por determinadas otras dinámicas y condiciones tal, va a tener este efecto. Pero a lo mejor este otro ecosistema tiene otro efecto. Con lo cual la respuesta no es una, puede ser cualquier cosa dependiendo del ecosistema y hay que ajustar el modelo y requiere mucho trabajo realmente hacer esto. O sea, y uno de los principales problemas que tenemos con los modelos y a la hora de calibrarlo es que la parte experimental de estudios generalmente no cubre todo lo que necesitamos. Los investigadores que van al campo a hacer investigar experimentos, como he hecho yo en los que he mostrado en mi capítulo 4 de la tesis, hemos medido la descomposición.
no hemos medido la fauna que había en el suelo, no hemos medido pues, la contaminación, como decías tú, porque claro, cuando tú haces un experimento, pues no puedes medirlo todo. Entonces, cuando queremos ajustar el modelo a un ecosistema, nos encontramos con que ese ecosistema, pues hay investigadores que han estudiado esto, esto y esto, tenemos 3 piezas y nos faltan 20.000. Es realmente un problema de la falta de conocimiento empírico que tenemos de los ecosistemas a la hora de ajustar los modelos. Con lo cual, pero bueno, lo que hacemos es, con procesos de calibración y otros, tratamos de ajustarlo lo máximo posible y una vez hecho, hacemos esas predicciones, pero lleva realmente bastante tiempo y esfuerzo llegar a hacer esas simulaciones de cada ecosistema que sean lo bastante fiables y bastante ajustadas para poder decir, pues sí, en este ecosistema, si plantamos árboles o si hacemos esto, va a tener este efecto o tendrá este otro. En general, no puedo dar una respuesta porque no hay una respuesta. No sé si con eso te he aclarado la... Ajá. Era una correlación positiva a la descomposición y luego la cobertura vegetal era una correlación negativa a la descomposición, pues yo pensé, no solamente habrá que tener en cuenta los efectos relativos, también brutos. Si plantamos más masa vegetal, también no habrá más descomposición, entiendo. Sí. Bueno, por ejemplo, sobre el manganeso, dado que hemos visto que las precipitaciones tienen un efecto, la aridez, si aumenta la aridez, eso puede hacer que aumente la concentración de manganeso, porque hemos visto que cuando hay más precipitaciones tal, redisminuye. Claro, esto es muy especulativo, entonces no pongo la mano en el fuego porque puede haber otros factores esto son deducciones de, como digo, experimentos que hemos hecho centrándonos en esto. Pero podría suceder que aumentos de la aridez lleven a un incremento en manganeso y eso lleva a un incremento en las emisiones de carbono por una aceleración de la descomposición, por ejemplo. Entonces, se puede discutir este tipo de efectos. Pero claro, estos son experimentos de, bueno, nos hemos encontrado esto, ahora hace falta siempre experimentos para poner eso a prueba, que vayan justo por el manganeso y lo estudien, entonces... pues bueno, yo aquí, evidentemente la tesis pues, está bastante limitada, tienes un periodo de tiempo, tienes un montón de cosas y hay un montón de preguntas, de hecho de experimentos, y como comentaba, hay otros experimentos que no me dio tiempo a terminar o que los terminé y tengo los datos ahí sin analizar, que también encontramos cosas bastante interesantes, pero que pues, a ver si algún día puedo ponerme con ello y publicarlo, porque como tengo tantos proyectos, pues unas cosas en ciencia que no damos abasto con... Pero bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, quería saber, bueno, gracias por la conferencia, ha sido interesante, si habéis tenido en cuenta cómo afecta a todo este proceso el uso de abonos químicos que incorporan nitrógeno, fósforo, potasio, fundamentalmente, cómo afecta a todo esto que habéis estado estudiando, positiva o negativamente. O sea, variaciones en el contenido en nitrógeno, en esos parámetros. O sea, el modelo Killing está sobre todo centrado en el flujo de carbono, pero sí que hacemos una representación por cuestiones estequiométricas del nitrógeno. De hecho, pasa lo mismo en Orquídea, está centrado sobre todo en el carbono y en la última versión han empezado a introducir el nitrógeno y eso representa un trabajo de hostia y volver a reescribir un montón de cosas, entonces no se tienen en cuenta todos los elementos, pero sí que, por lo menos en Killing tenemos sobre todo carbono y una cierta representación en nitrógeno. Entonces, modificaciones en el nitrógeno, ajustando ciertos parámetros, podríamos simular cómo podrían afectar. Pero no está centrado el modelo en simular ese tipo de cuestiones. De nuevo, hay otros modelos que sí que tenemos para eso. Entonces, o sea, Killing no pretende ser el modelo de que es la hostia para todo. Es para esto, que es una piecita más de un granito de arena en todo lo que hay que simular. Entonces, cuestiones de abonos o de contaminación, como decía él, otros efectos derivados de lo que emitimos los seres humanos, no lo tenemos incluido. Y realmente no es nuestra prioridad incluirlo en este modelo, porque confiamos en que hay gente trabajando en eso y hay modelos para eso, pues lo que haremos será combinarlo todo en estos macromodelos en los que se combinan un montón de cosas, pues nosotros aportamos esto, otros aportan lo de la contaminación, lo de los abonos y tal, y en combinación generamos un macromodelo que puede tener en cuenta todas estas cuestiones. Los ecosistemas naturales, capturan CO2 de la atmósfera y luego, como has explicado, cuando se descomponen emiten CO2. ¿Cuál es la proporción entre el CO2 emitido sobre el CO2 capturado? Pues, bueno, si me preguntas por el valor, evidentemente depende del ecosistema y no te sé decir el valor. Lo que sí que se suele mirar mucho es si la contribución neta es positiva o negativa, es decir, si se emite más de lo que se captura o no. Generalmente se suele decir que los bosques, por ejemplo, suelen ser sumideros de carbono, que significa que capturan más de lo que liberan, en general.
Pero sí que, por ejemplo, hay estudios que discuten con este tipo de dinámicas y otras que bueno, no he hablado aquí, pero se sabe que algunos efectos que tiene el cambio climático, por ejemplo, pueden conducir a cambios en procesos que lleven a un cambio en las dinámicas que hagan que algunos bosques, por ejemplo, y otros ecosistemas que ahora mismo son subideros, se conviertan en fuentes de carbono. Por ejemplo, sucede que al aumentar las temperaturas se cambian las condiciones del suelo que utilizan los microorganismos. Hay microorganismos que, por ejemplo, los metanógenos, que con su actividad producen metano, y están los metanotrofos que con su actividad capturan metano. Entonces, los equilibrios entre estos regulan si los ecosistemas pues, capturan o le emiten más metano. Con el cambio climático hay algunos procesos que afectan a estos microorganismos que hacen que se reduzca la actividad de los metanotrofos y aumente la de los metanógenos, que significa que cada vez se emite más metano y se captura menos. Entonces, hay procesos de este tipo de ciclos que hacen que el cambio climático se retroalimente positivamente y se acelere. Entonces, tanto en emisión de dióxido de carbono como de metano, hay ecosistemas que, con independencia que sean más o menos, ahora mismo son sumideros y si queremos, uno de los objetivos a la hora de gestionar esto y tratar de contrarrestar el cambio climático es ralentizarlo a través de fomentar que se capture carbono en los suelos. Precisamente hay que tener este tipo de dinámicas y procesos y estudiar, por un lado, los peligros de cosas que ahora mismo son sumideros que se pueden convertir en fuentes y con qué medidas que nosotros podemos incluir hacer en los ecosistemas, sea aportando determinados nutrientes, sea gestionando la vegetación o lo como sea, que faciliten esa captación. Pero el valor, pues eso, depende de cada ecosistema, depende de las dinámicas y depende de cambios que pueden darse en el clima. Es una cuestión muy compleja y, de nuevo, no tiene una única respuesta. Y no sé si quieres precisar más alguna cuestión o... Vale, ya se acabó el tiempo. Muchas gracias.